nadie se pierda, pero no porque los quiero hacer trabajar más, o Claro. porque quiero otros tipos de cosas, sino para tener vida en abundancia. Pero a la vez, cuando vamos a una reflexión más profunda y cada vez más honda en la espiritualidad, nos damos cuenta de que, el ministerio de la reconciliación es para nosotros, que el rol pastoral, no estoy hablando como de algo ser pastor, no, sino que el rol del cuidado de los unos a los otros nos corresponde a nosotros. Familia, ¿cómo están? Sean bienvenidos a un nuevo podcast, una nueva conversación, un nuevo momento de poder intercambiar ideas, reírnos y conversar, por sobre todo por esta nueva serie que estamos estudiando. Y hoy día, sin más preámbulo, nos acompaña nuestro amigo Diego, líder de la iglesia. Diego, si quieres saludar ahí a los que nos vean y escuchan. Solo quiero mencionar el nuevo set de la nueva temporada. Sí, está bueno. Está muy lindo, sí. Eso es un muy buen upgrade, Sí, creo yo. sí. Para los seguidores del podcast que ya se dieron cuenta y lo advirtieron, Sí. ya lo tenían en consideración, pero para quienes por ahí solo lo escuchan, recordemos que se puede ver. Sí, totalmente. Y no solo en YouTube, en Spotify igual. Claro, y ahí se darán cuenta que este podcast que empezó humilde con unas tazas, Sí, ¿Al que estudio? ya no están. no, Además ahora ya- evolucionado. claro, tienen sus plantas, Sí, hay algo más bonito detrás. Estamos saliendo en 4K igual. en 4K. Sí, detalles técnicos. Es primera vez que va a salir en 4K. Sí. Ya. Sí, igual tengo que hacer un poco de magia, pero... No, pero sí, buenísimo. Sí, bueno, mencionar que, Diego ahí lanzando nuevamente, continuando con esta serie, una gran predica, un gran Así es. tema. Un tema que quizá no lo hemos conversado quizá en los otros podcasts, pero diste un énfasis bien grande en que el versículo de Juan se desglosó para estas predicas. No es que estemos estudiando muchos versículos, sino que se tomó un versículo. Claro, lo descosimos. Claro, totalmente, y que se fraccionó, por así decirlo, para poder tener esta serie de 4 prédicas, por así decirlo, y poder analizarlo en profundidad. Creo que no lo habíamos conversado antes, ojalá la gente se haya dado cuenta igual, que hemos dado pinceladas, pero tú ya viste el énfasis. Easter eggs, se llama eso en la cultura de como más pop de los videos, qué sé yo, y hacer referencias a otras cosas como Easter eggs. Sí, ¿ya? buenísimo. O Easter eggs, ¿no? Sí. En los gringos. Buenísimo. Y tomándonos de eso, hay varios tópicos bien buenos que salieron de la predica. Ojalá la gente que vio la predica y después llegó al podcast, increíble. Pero si está en el podcast y no ha ido a la predica, los invitamos a que vayan a la predica. Recomendamos ponerle pausa porque viene alerta de spoiler. Sí, totalmente. El podcast es puro spoiler, pero en el buen sentido. Y los invitamos a que puedan ir a la predica y revisar también las predicas anteriores para que puedan hacer el hilo conductor, que está muy bueno. Y hoy día nos tocan varios tópicos interesantes. Tenemos varios puntos muy lindos que conversar, creo yo. Hay mucha profundidad por ahí. Tocaste también temas de fe que a mí me apasionan un montón, de cómo vivimos la fe, qué es la fe, cómo lo entrelazaste hoy con el tema principal que te tocó exponer hoy. Y entre medio hay puntos que aludiste a trascender a algo nuevo, algo mejor. Por ahí hubo una frase que me gustó mucho, que fue casi al final, que era como: dejemos de jugar a ser iglesia. Sí. Como que fue bomba. Ya escuché eso, lo anoté, dije, esto está muy bueno. Porque igual parte de tu predica, en mi percepción, que estoy ahí espectador de todo lo que hice, como siempre con un mensaje bien claro, muy trascendente y con un desafío muy claro también y muy potente. Entonces, eso estuvo buenísimo. Bueno, para partir, sin más preámbulos, nuevamente, creo Gracias que por los parabienes. Sí, creo que he dicho esa frase 3 veces, para partir. Ahora sí, hubieron puntos muy buenos. Y partiendo como de inicio, hubo un punto que hacía referencia, y esto es como casi como introducción: Dios no quiere que nadie se pierda. Que es también el final del mensaje. Del mensaje. Y estuvo bueno como hiciste el hilo conductor, si no, puedes contar un poquito tu introducción de predica, que estuvo muy buena. Sí. El que nadie se pierda es a lo mejor algo que trasciende toda la historia bíblica, o para ser más exacto, la historia de Dios con la humanidad.
Claro. A grandes palabras, si pudiésemos resumir esto, es este Dios llamando nuestra atención constantemente, no tan solo para su deleite, sino para que nosotros nos podamos deleitar en Él. No hay algo ahí piramidal, sino que es muy horizontal, realmente. Y ese ejercicio de fe es muy lindo pensarlo. Es tan horizontal nuestro Dios que decide traer a su Hijo. Totalmente. Y lo hace como uno de nosotros. Y ese es el legado más importante y por eso el Evangelio, los pensadores dicen que se resume en el 3:16, ¿verdad? Claro, totalmente. Pero que nadie se pierda. Y cuando tú lo ves no como una amenaza, sino como una oportunidad, creo que incluso nuestras formas de presentar a este Dios es distinta. Totalmente. Porque que nadie se pierda este vivir, que nadie se pierda esta vida total. Claro. De hecho, me llamó harto la atención, un poquito más adelante en tu prédica hiciste una pregunta muy buena. ¿Qué es perderse? Sí, o ¿qué hace qué pasa de por qué se pierden las cosas? Sí, porque hablando del tema de que entendemos que Dios quiere que nadie se pierda, lo cual está buenísimo, bacán y todo, pero por el otro lado uno piensa ya, ¿y qué es perderse? Claro. ¿Qué uno entiende? ¿Qué están entendiendo hoy las personas por perderse? Exacto. Entonces el disclaimer que hiciste ahí fue muy bueno, como en el sentido de aclarar qué es lo que se pierde o cómo uno se pierde. Ahí tú diste unos ejemplos muy buenos también, no los recuerdo ahora, pero en el sentido de que eran muy clarificantes en esta idea de cómo entendemos el hecho para la sociedad, para las personas, que es perderse hoy en día. Sí, y ahí parto con esa idea de ¿qué hace que una cosa o algo, alguien o algo se pierda? Claro. Y lo puse en primera instancia desde la perspectiva cristiana. Bueno, estábamos en la iglesia. Obvio. Pero a la vez cuando te decepciona una cosa, cuando tú interactúas con algo y por a veces motivo no lo cumpliste, ok, no es para mí. Eso es. Y aplicable en la fe cristiana es cuando nos decidimos acercar a Dios, decimos, bueno, vamos para allá, vamos adelante, hacer este ejercicio de agradarlo a Él, pero te das cuenta que se ha creado como un macrosistema en el cual es como una escalera. Claro. En el cual hay que subir. Entonces, y incluso se menosprecia este esfuerzo de subir. ¿Por qué no? Porque subiste una escalera de madera y en verdad hay que subir una de metal. Pero ¿cuál es la diferencia? Que es de metal. Entonces, y ahí tú te compré una de metal y al día siguiente llega otro ejercicio de fe y te dice, puede ser que sea la de metal, pero mejor una híbrida. Entonces, de metal, entonces todo este enredo, que lo podemos traducir a veces a formas, fondos, a instancias en las cuales a veces pareciera ser que es como un bingo de experiencia de fe, es muy agotador. Entonces digo, sí, entonces te agotáis y si tú lo pensáis, hay muchas cosas que yo me pierdo porque, no sé, como aprender un instrumento, esto voy a inventar. Ya tenéis todas las ganas, pero un segundo, ¿sabes lo que es una escala? ¿Sabes cuando alguien dice está en tonalidad de sol? ¿Sabes Totalmente. Claro, o sabes lo que es un arpegio, o sabes lo que es un acorde. Pero si no sabes un acorde, no sabes tocar guitarra, porque solo sabes poner los dedos. ¡Qué agotador! Me voy, lo abandono. Sí, totalmente. De hecho, tocando ese ejemplo, a mí me pasa de repente que en el rubro de diseño, qué sé yo, hay tantas reglas como estratégicas que uno debe saber llevar para llegar a un producto bueno, perfecto. Exacto, sí. Pero en esa transición uno se agota, se cansa e incluso pierdes la pasión por lo que estás haciendo. Y me ha tocado en otros casos que es como... ¡Qué bueno! Sin reglas, sin estructura. Muy freestyle. Y he logrado resultados muy buenos. Claro. Como en el sentido de que, wow, y disfrutas lo que estás haciendo apasionadamente. Exacto. Y los resultados son tan buenos como que si hubieras seguido una regla. La única diferencia es que puedes
disfrutar de lo que estás haciendo y saber apasionarte por lo que estás haciendo. ¿Sabes qué? Hay algo súper lindo también de eso, de que cuando damos ese paso de no una carga, sino más bien el deleite, ahí estoy pensando en que esta palabra, el deleite, es muy Reina Valera, pero es hermosa. O sea, Claro. Tenemos que transitar a una fe la cual nos haga disfrutar y deleitarnos. Totalmente. Ven y deleítate en el Señor, porque Él concederá los deseos de tu corazón. Sí, yo he trabajado mucho en esa idea, quizás aquí nos vamos a desviar un poquito, pero he trabajado mucho en esa idea porque me he cuestionado mucho el hecho de cuándo nosotros perdemos la pasión por algo, en qué momento. Sí. Y cuando nos llenamos de reglas y estructuras, como que es como que nos pusieran una almohada encima y cada vez nos empiezan a hundir, Sí. y no disfrutas nada de lo que estás haciendo. No. Pero cuando te apasiona algo es porque también lo disfrutas demasiado. Y si has perdido el disfrutar y el ser feliz en lo que estás haciendo, es porque tu pasión se ha ido declinando constantemente. He analizado mucho, sobre todo con la idea del servicio y el trabajar y en vivir en sinfín de cosas. Buenísimo. Y en realidad cuando perdemos la pasión, y estamos por consecuencia perdidos, ahí viene la propuesta, que es esta gran promesa: nadie se pierda, pero no porque los quiero hacer trabajar más, o no porque quiero otros tipos de cosas, sino para tener vida en abundancia. Y hay otras traducciones que más allá que dicen vida eterna, porque eso parece que está puesto en el tiempo y el espacio. Claro. Por consecuencia eterno, pero otras traducciones lo dicen vida plena, vida completa, Totalmente. como vida sin paréntesis, vida total. Claro. Entonces, ahí está la invitación. De hecho, quiero poner sobre la mesa una frase que dijiste al final, que no la tengo en mi apunte, me acordé ahora. Al final tú diste 4 puntos, terminando la prédica. Sí. 4 puntos cool. Las conclusiones. Las conclusiones, muy buenas. Ajá. Y si no mal recuerdo, creo que fue la tercera o la segunda, cuando hablaste de que el secreto para no perderse de nuevo es perderse. Enfatizaste como en esa idea. Fue un juego de palabras. Fue un juego de palabras. Y varios jugaron en decir amén. Amén, claro, pero ahora analizándolo, claro, todo el sentido. Y era curioso porque a mí igual dije, claro, la clave la pensé 2 veces. Para no perderse de nuevo es perderse. Claro. Y ya está, sí. Y después cada vez me iba haciendo más sentido. Sí, ¿no? Estuvo bueno. Igual también dije que cuando nosotros dejamos de pensar vienen los verdaderos pensamientos. Porque cuando nosotros dejamos de pensar, nuestra humanidad llega. Claro. Y ahí está, porque nosotros pensamos que estamos perdidos. Sí. Entonces, y cuando dejamos de pensar eso, y vienen los pensamientos de Dios, por decirlo así, ahí vienen los pensamientos de Dios, que es el camino 2. Sí, para mí fue un llamado a dejar de lado estas estructuras, estos requisitos para tener fe, estos requisitos, llamémoslo, para tener una vida buena, requisitos para tener una vida cristiana óptima, escalonada, qué sé yo. El perderse realmente ayuda en estos momentos para lograr entender cuál es el verdadero camino, dejando de lado estas estructuras. No, eso estuvo buenísimo. Buenísimo. Y de hecho, más adelante empezaste a hablar sobre el tema, tomándome un poquito del último punto de esos 4 puntos de conclusión. No los vamos a decir para que puedan ver la prédica y ahí después le metan frases hasta el final de la prédica. Pero me gustó mucho la idea de si quieres una vida buena, si quieres verdadera vida, si quieres romper los estigmas de cómo vivir una vida según lo que dice la sociedad, si buscas una vida complaciente, esa vida la encuentras en Jesucristo. Sí. Eso lo encontré brutal. Sí. Todo muy bueno. Sí, y ahí es el todo, el ser el caballero de la fe. Sí. Yo renuncio a todo porque espero todo de Dios. Esa idea, esa no es mía. Esa es el caballero de la fe de Soren, del caballero de Dios de Soren Kierkegaard. No. Es este pensador que también se recoge de todo este mundo desesperanzado,
Él dice, no, o sea, en este mundo desesperanzado creo que hay un grado en el cual tenemos que apelar a la fe 100%. Totalmente. De hecho, en podcasts anteriores, creo que fue con Mili, cuando le tocó una predica tan difícil en temas teológicos, Sí. la conclusión fue, cree por fe, entiende por fe. Sí. Y es mucho más simple que a veces sumergirse en libros, que digo, no está mal, pero Claro. quizá uno se pierde en ese mismo caminar. Y ahí está, ese creer en fe, ese acceso, también se habla en la palabra, es Jesucristo abre eso, o sea, no hay nadie más intermedio. Entonces, por ese motivo, y no estamos para discutir eso, hemos puesto estas capas, Sí. por decirlo así, espirituales, porque a lo mejor en algún momento fue importante. Cada costumbre responde a su época, ¿cierto? Claro. Entonces, en algún momento esto fue interesante o imprescindible, pero a la vez cuando damos una reflexión más profunda y cada vez más honda en la espiritualidad, nos damos cuenta de que, el ministerio de la reconciliación es para nosotros, que el rol pastoral, no estoy hablando como de algo ser pastor, no, sino que el rol del cuidado de los unos a los otros nos corresponde a nosotros. Totalmente. Que si nosotros conocemos la verdad ya estamos aptas para entregarla, entonces, ¡fum! De hecho, mira, lo último que dijiste, escuché una frase en la semana que decía, de hecho, o sea, más tiempo atrás porque le estaba dando mucha vuelta, que decía, no porque no tengas el llamado pastoral, no quiere decir que no te comportes como un pastor. Claro, sí. Y ahí tú cerráis todo. Claro. Como que al fin y al cabo es parte de nuestra responsabilidad. Eso lo hablamos harto también en próximos pasos, porque ya está bien. O sea, el rol pastoral, ¿cierto? Sí. Que está articulado en las cartas, de la exigencia, las demandas, el perfil, hasta podemos, si lo podemos hablar en palabras modernas. Pero, el unos a los otros, el cuidado, Totalmente. nos corresponde a todos. Sí. Y todos los que estamos en el templo principal, en el edificio principal, o más bien dicho, para bajarlo a la escala nuestra de la iglesia, y todos los que han recibido el mensaje ya son aptos Totalmente. para poder entregar ese mensaje. Totalmente. Entonces hay algo ahí, hay algo espiritual. Sí, Y ahí me tiro la conclusión 1 o 2, creo que es del mensaje final, que nuestra experiencia de fe es tan poderosa porque Jesucristo promete que uno o otro, ya en eso yo prometo estar. sí. O sea, Y es suficiente. claro, y no hay abandono. Exacto. Y eso pensarlo, donde hay amor, está Dios. Total. Y donde hay un mensaje de reconciliación hacia el otro, ahí hay presencia legítima de algo tremendo. Y y pensarlo de esa forma de que cada uno de nosotros somos parte de eso, conmoverse es poco. Totalmente, totalmente. De hecho, en honor al tiempo, yo creo que en ese punto hay mucho que conversar. Mucho néctar. Hay mucho que conversar y desglosar. Y quizás para abordar ya el último punto de esta conversación, al final te tiraste una bomba muy buena, un bombazo. Quizás lo conversamos al principio, a mí me encantó en relación a la iglesia. Acá tengo anotado, la iglesia debe dejar de ser un obstáculo. Es lo que tengo anotado acá, pero Sí. tú en la prédica mencionaste, debemos de dejar de jugar a ser iglesia. Sí. Y tomar las riendas del asunto. Yo creo que con esa frase la voy a poner ahí como en la miniatura de YouTube, porque está muy buena. Lo hago un poco por un llamado de atención a nuestros ejercicios mentales de Sí. iglesia. Estas condicionantes, más que cumplir con un perfil, Claro. más son una carga. No hay un santo, no hay un justo, dice Romano. No hay alguien óptimo. Claro. Entonces, cuando nosotros ponemos esas condicionantes, esas limitantes, solamente estamos entorpeciendo un camino para tener un encuentro real con Total. Jesucristo. Y es por eso que a lo mejor incluso la percepción social de la iglesia está tan baja, porque aún sigue siendo esta iglesia de
del cumplir, ¿verdad? Sí, del tener como este tipo de checklist de tengo que hacer esto. Claro, y que incluso la inmensa mayoría social, que también querramos o no, la sociedad chilena es bien arraigada a la Iglesia católica. No, claro. Esto no es una crítica, no, está muy lejos. Entiende que wow, voy una vez a la iglesia y con eso como claro, descanso y cumplo. Claro. Entonces ya tenemos una mentalidad, incluso estando ajeno a las cosas espirituales, me acerco ya y con eso estoy como sí, ya cumplí, ya lo hice. Exacto. Esto es suficiente. Entonces a veces perdemos, y ahora vuelvo a nuestra experiencia, que a veces perdemos mucho tiempo y perdemos también muchos dones por sacramentar cosas que no vale la pena sacramentar. Totalmente. Y ahí hay un pero, y ahí hay que cuestionarnos qué estamos haciendo nosotros como iglesia, que este lugar no se llena. Yo vuelvo a insistir, lo dije en prédica, no se trata de algo de cuántas personas vienen, sino de ¿estamos facilitando que ellos tengan un encuentro con el Dios verdadero o estamos generando estos dogmas innecesarios? No, y de hecho dentro de lo que mencionaste, tanto a nivel de iglesia, sirve como también a nivel personal. Claro. Porque es como, yo tuve la doble lectura en el sentido, debemos de dejar de jugar a ser iglesia, pero también yo dije, debemos de jugar a ser el buen cristiano, o dejar de jugar a creer, o dejar de jugar en tener fe. O sea, hay que tomar las cosas como son y no ser obstáculos, que también hay otro tema. Y ese es el principal problema, porque en nuestra jerga y en nuestra terminología, llevamos 20 minutos ya hablando de Dios y somos muy buenos para hablar de eso, pero no lo vivimos. Entonces, claro, no lo vivimos. Entonces a la persona que intenta y hace este noble esfuerzo, dice, pucha, hago un montón de cuestiones que me exigen, o pareciera ser que Dios me exige, y veo a la vida en la iglesia y en la semana es un escándalo y un rock and roll de aquellos. Entonces, de hecho, me pierdo. Totalmente. De hecho, la ecuación, hablándola ahora... Válido perderse. Sí, debería ser al revés, como decir, en la semana cumplo por tener una vida cristiana óptima de mi testimonio y luego voy a la iglesia. No decir... cumplo con ir a la iglesia y con eso es suficiente y ya durante la semana tengo una vida random, por así decirlo. Exacto, sí. Porque a mí me llama mucho la atención de lo que estamos conversando y vuelvo, podemos sacar varios puntos de acá, pero a mí me apasiona el tema de la vida cristiana y cómo nosotros enfatizamos en eso, cómo nuestra vida se vuelve real testimonio, cómo podemos predicar sin hablar, que son como... estrategias y cómo somos realmente el día a día, al fin y al cabo, y creo yo, gracias a Dios, dentro de la iglesia se apunta mucho a eso, como oye, venir a la iglesia es bueno congregarse, pero no es lo último, es el comienzo. El comienzo, sí. Y cómo nosotros estamos aplicando esto día a día, de lunes a viernes, desde que me levanto, me acuesto, o sea, ser cristiano es constantemente. Sí. No, buenísimo. Me quedan como 15 puntos más, pero obviamente no los podemos discutir todos todavía. Pero ya para ir cerrando, pasa siempre rápido el tiempo acá. Sí. Quisiera tener palabras al cierre un poco de parte tuya. Yo sé que tuviste 4 conclusiones muy buenas que hemos conversado por ahí, pero si tuvieras que quedarte con una sola conclusión y si pudieras definir este sermón muy brevemente, quizás en una frase, en una idea, en un desafío a quienes nos ven y escuchan, ¿qué sería? ¿Cómo sería? Si te sientes perdido no hay problema. Creo que eso lo identifica y si escuchaste esto ahora y este escándalo, no hay problema porque para Dios nunca lo fue. Claro. Eso es. Está bueno eso. Sí, para Dios nunca fue un problema el que estemos perdidos. No es problema porque Él siempre está. También eso fue un punto y un énfasis a nuestro encuentro. Y vuelvo al inicio de que la historia de Dios es esa, de Él intercediendo, trayendo, convocando adelante nuestro, ya sea en forma de columnas, llevando al pueblo. Él siempre está adelante
pero él siempre tomando la iniciativa de nuestro Dios. Y prestarle atención a eso es muy lindo. Entonces, estar perdido no es un problema, porque en realidad para Dios nunca lo fue. Totalmente. De hecho, hubo un punto ahí que hiciste una una unión, muy buena entre lo que era la sociedad y el tema eclesiástico. Cómo Jesús converge al medio. Sí. Cómo es muy lindo. Hice un diagrama bien rápido ahí como para mantener la idea fresca. Lo voy a subir a mi Instagram. Eso, vas a ir a punta de Instagram. Pero de cómo converge esa idea. Era muy interesante de cómo Jesús, no es que esté al medio, sino que es el inicio, el principio de estas dos grandes ideas. Sí. Y cómo converge eso. Buenísimo. Vale. Genial. Familia, estamos llegando al final del podcast. Muchas gracias por acompañarnos hasta este punto, hasta este minuto. Y nada, nos vemos en el siguiente capítulo. Así que la conversa continúe en grupos de conexión, en sus hogares. Y compartan esto igual. Eso, si alguien cree que puede servir, compartan, comenten. Estamos ahí para ustedes. Like. Eso, bendiciones, nos vemos.